conceptual y general que presentó Fernando. A mí me toca hablar de algo más específico, que es puntualmente el manejo del fósforo. Para tener claro el manejo del fósforo en general, lo primero que tenemos que basarnos, o lo primero que tenemos que aprender o tener en claro son cuestiones generales, ¿no? Y para eso, para hacer un manejo de un nutriente como el fósforo, el diagnóstico es fundamental. Y en ese sentido, el muestreo y análisis de suelo es una herramienta muy útil para poder diagnosticar las necesidades de fósforo de los cultivos, puntualmente el maíz. Esta es una curva de respuesta a fósforo, es decir, información recopilada de un relevamiento que se hizo en el año 2018, tomando muchos ensayos de respuesta a fósforo. Y lo que muestra esta curva es el rendimiento relativo del maíz en función de la disponibilidad de fósforo en el suelo. Y como se ve, hay variación, hay heterogeneidad en la curva, ¿no? Hay puntos dispersos, pero hay una tendencia que puede ser claramente definida, y lo claro es que cuando estamos en ese nivel de fósforo muy bajo tenemos que fertilizar, porque la respuesta a la fertilización es muy alta y muy rentable. Fíjense, aproximadamente un 30% de aumento de rendimiento cuando el fósforo es muy bajo, un 10 o 15% de aumento de rendimiento cuando el fósforo es bajo, y rendimientos o respuestas mucho más chicas a medida que nos acercamos al fósforo más alto. Y ahí puse el retorno neto a la fertilización con los precios de hoy para fertilizar fósforo, para fertilizar con fósforo maíz en cada una de esas en cada una de esas categorías. Lo que está claro es que es muy rentable fertilizar cuando el fósforo es muy bajo en el suelo, y esa rentabilidad o la magnitud de la respuesta va cayendo a medida que el fósforo aumenta. Eso está bastante claro y bien documentado. Algo que por ahí no está tan claro es cómo varía el fósforo en los lotes de producción, ¿no? A veces por ahí no tenemos tan claro, trabajamos el lote como una unidad, y muchas veces hay heterogeneidad dentro de esos lotes. Y ese grado de heterogeneidad, conocerla bien, es la base para el manejo del fósforo en particular y para el manejo sitio específico en forma central. Estoy con problemas. Marcos, ayúdame. Creo que el problema es el delay. De esto. Ah, pero ahí sale. Uy, ya spoileé toda la presentación. ¿Y querés, te pueden acompañar acá los muchachos o no? Sí. Hacerles una ceñita, guiñarles el ojo y te las van pasando acá. Este trabajo es un trabajo del doctor Paul Fixen, que fue el director del Instituto Internacional de Nutrición de Plantas durante muchos años. Es un trabajo clásico que muestra que en general la distribución de fósforo de los lotes, en general, no obedece una forma de campana perfecta, no obedece una forma normal, sino que obedece una forma que se llama log normal, es decir, una campanita que tiene la cola desplazada para la derecha. Esto significa que muy pocos valores altos o muy altos a nivel de lote sesgan el promedio hacia la derecha. Es decir, nos hacen pensar que el promedio del lote es más alto que lo que realmente la mayoría de los puntos representan. Es decir, que nos hacen pensar que el lote está mejor nutrido de lo que realmente está. Y por eso la moda, que es el valor más frecuente, y el promedio no coinciden. Generalmente el promedio tiende a sobreestimar la mayor cantidad de puntos que se representan a cada nivel del lote. Y esto es un problema, porque cuando nosotros vamos a muestrear un lote en forma tradicional, con una muestra por lote, lo que generalmente intentamos o tendemos a hacer es quedarnos contentos que el lote está mejor nutrido de lo que está, y generalmente, sistemáticamente, subestimar la dosis a fertilizar. Nosotros hemos trabajado bastante tratando de interpretar la distribución espacial del fósforo a nivel de país, y hemos trabajado con muestreos en grilla, en donde dividen el lote en cuadrículas y sacan una muestra por cada una de esas cuadrículas, y hemos trabajado con muestreos en zonas que tratan de identificar alguna fuente de variación que permita generar zonas relativamente homogéneas en fósforo y poder representarlas como una unidad. Los muestreos en grilla en general tienen ventajas porque no asumen nada, digamos, usan a los datos y pueden usar los datos y operar de forma libre con los datos, pero obviamente que son más caros y tienen, bueno, obviamente más laboriosos. Los muestreos en zonas requieren que nosotros tengamos información previamente definida sobre la cual basar el muestreo, y asume que esas zonas son homogéneas, cosa que no necesariamente siempre es así, y les voy a mostrar algunos ejemplos de eso. Nosotros hicimos un relevamiento a nivel nacional desde hace ya 10 años, en donde muestreamos varios lotes
en grilla, como para entender la distribución espacial de varias variables en el suelo, edáficas y topográficas y de nutrientes, y puntualmente les voy a mostrar algunos ejemplos de este relevamiento en 3 zonas del país para que vean casos distintos en relación a la disponibilidad de fósforo. El primer caso es en el centro de la provincia de Buenos Aires, en el partido de General Alvear, Buenos Aires. El primer mapa es un mapa de fósforo interpolado basado en un muestreo en grilla con una intensidad de una muestra por hectárea y media. Los puntitos verdes representan zonas de alta disponibilidad de fósforo en el suelo y los puntitos rojos representan fósforo bajo o muy bajo. El segundo mapa es un mapa de elevación del suelo y el tercer mapa es un mapa de rendimiento. Fíjense que en este caso ustedes pueden claramente identificar patrones que se repiten, es decir, zonas de alta elevación que generalmente correlacionan con más bajo rendimiento en donde el fósforo se acumula, porque ahí en general el balance de fósforo es menos negativo, es decir, lo que se aplica en general con dosis uniforme tiende a que los balances sean positivos, entonces el fósforo tiende a acumularse en esas áreas que puntualmente en estas zonas son arenosas de baja productividad. Y lo inverso ocurre en zonas de más alta productividad donde los balances en general son más negativos, es decir, que el fósforo que se lleva a los cultivos supera el fósforo que se aplica con dosis uniforme y por lo tanto se generan balances negativos en esas zonas de mayor productividad. Y en este caso los patrones están bien marcados, quiere decir que uno podría haber hecho un muestreo en zona o dirigido teniendo esta información y poder haber hecho una prescripción de fertilización razonable o bastante satisfactoria. Otro caso en Gualeguay, Entre Ríos, de nuevo el muestreo en grilla con el fósforo interpolado acá a la izquierda, un mapa de elevación que muestra la diferencia en la topografía del lote, un mapa de conductividad eléctrica aparente medido con la Rastraveris, que es una buena herramienta para detectar patrones texturales. Lo rojo representan suelos más pesados, más arcillosos y suelos más livianos en lo verde, y un mapa de rendimiento de maíz. En este caso, como ven, si bien hay ciertos patrones que el fósforo puede entenderse en forma parcial por diferencia en la textura o en el rendimiento, no es tan fácil de interpretar como en el caso anterior, ¿no? Acá evidentemente un muestreo de suelo en grilla y una interpolación hace mejor trabajo en el sentido de capturar los patrones de fósforo y traducirlo después en una recomendación. No siempre los patrones de rendimiento y los patrones texturales o los patrones de suelo se condicen con disponibilidad con patrones en la disponibilidad de fósforo. Y un último ejemplo de lo mismo, pero un caso en Rosario de la Frontera, en Salta, donde el mapa de muestreo en grilla de fósforo interpolado no tiene nada que ver con patrones de elevación, con patrones de textura medido a través de la conductividad eléctrica aparente o con patrones de productividad medido a través de imágenes satelitales de cultivos anteriores. Entonces, en estos casos, los muestreos intensivos, sistemáticos en grillas, son la única forma de hacer un buen trabajo a la hora de separar zonas con disponibilidad contrastante y basar eso en una prescripción. La idea es que ustedes puedan entender a priori cuáles son los factores que traccionan la variabilidad de fósforo y encarar el muestreo de esa manera. A veces no queda otra que sacar muchas muestras, a veces sacando menos muestras y usando un muestreo dirigido con una capa de información previamente definida se puede hacer un buen trabajo. Lo que sí está claro es que la exportación de fósforo del sistema es proporcional al rendimiento, como este trabajo clásico del doctor Antonio Malarino, en donde muestra que la remoción de fósforo es proporcional al rendimiento. Entonces, nosotros, sabiendo cuánto exportamos de los lotes y cuál es el patrón de distribución espacial de esa exportación, podemos ir generando balances que sean tendientes a reconstruir el fósforo en aquellos lugares bajos y muy bajos y eventualmente mantener en los niveles donde el fósforo está óptimo. Entonces, para cerrar, ¿y cuál es la recomendación para el manejo del fósforo? Bueno, por un lado, tener en la cabeza un plano de cómo es la disponibilidad de fósforo en el suelo inicial, y para eso muestreos en grilla o muestreos en zona, dependiendo de cuál es el driver o el factor principal que hace mover la disponibilidad de fósforo, en aquellos lugares o aquellas zonas en donde la variabilidad en el rendimiento es muy marcada. Muchas veces eso tracciona después los patrones de fósforo, como el ejemplo que les mostraba en la provincia de Buenos Aires, y a veces hay factores antrópicos o factores genéticos más difíciles de diagnosticar que hacen que solo el muestreo en grilla sistemático alineado, aunque sea una vez, sea una buena forma de tener esa situación de base. Y por otro lado,
contar con un mapa de exportación de fósforo para tener una idea de cuánto fósforo se llevan los cultivos. La combinación de las dos capas de información es la mejor forma de abordar un mapa de prescripción de fósforo y, bueno, en el largo plazo tender a aumentar la eficiencia en el uso del fósforo y tratar de disminuir la variabilidad de este nutriente en nuestros lotes. Así que esa es mi parte de la presentación. Les agradezco.